Son las 8 de la mañana con 5 minutos, amigos. Bienvenidos a Ampliación de Noticias de hoy, domingo 14 de junio ya. Estamos, Omar, Mariluz, a mitad, se supone, del último mes de esta cuarentena extendida que ha dispuesto el gobierno para la contención de esta enfermedad, de esta nueva enfermedad, del nuevo coronavirus, la COVID-19. Y lo que tenemos nosotros, Omar, es que recomendarles a todos estas 3 reglas básicas. Vamos a insistir todos los días y a cada momento, ¿no? Si se va a salir de casa, mascarilla, distanciamiento social, 1,5 metros entre una persona y otra, y el lavado constante de manos, ¿no? Importantísimo, Ricardo, esas 3 recomendaciones, 8 y 6 de la mañana, porque probablemente demore mucho, Ricardo. Va a demorar todavía varios meses hasta encontrarse una vacuna a este virus, y en tanto, digamos, la economía se va a estar reactivando, ya se está reactivando, se reactivó en el plano informal, se está yendo hacia allá el plano formal. Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Qué hacemos para evitar los contagios? ¿Qué hacemos para evitar ya la complicado que está la situación en los hospitales? Hace más temprano hablábamos de la portada del Comercio, que saca un informe muy interesante sobre la tasa de letalidad en el hospital 2 de mayo, 37%, casi 500 muertos en este hospital. No hay la capacidad para atender a todos los enfermos. Es decir, la situación de la salud pública es dramática en el país, no solamente en el 2 de mayo. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar contagiarnos? Es las recomendaciones que tú muy bien has mencionado, ¿no? Distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos, Ricardo. Así es. Bueno, ya estamos nosotros en Ampliación de Noticias de hoy domingo 14 de junio. Vamos a conversar con Richard Arce. Fue congresista del Frente Amplio en el disuelto Congreso. Él estuvo de acuerdo con la disolución del Congreso y ahora está en desacuerdo más bien con una de las decisiones que se tomó en la mesa directiva de ese disuelto y anterior Congreso, que es el de la entrega de una bonificación, una cantidad de dinero, derechos laborales que habrían adquirido y que recién se han hecho efectivos ahora. Congresista, buenos días, bienvenido. Buenos días, congresista. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Un saludo fraterno a todos los peruanos. Es un gusto tomar contacto nuevamente con usted y saber que está bien de salud, además. Cuéntenos cómo tomó noticia de esta bonificación, este pago a los excongresistas. Y se recibió alguna explicación de por qué se les entregaba este dinero antes de hacer pública su decisión, su extrañeza y su posición contraria a recibirlo. Sí, como lo expliqué en las redes sociales, pensé que me habían devuelto la AFP, he solicitado la devolución de mi AFP y por eso tenía un depósito. Pero al entrar al detalle de la revisión de mi estado de cuenta, me doy con la sorpresa que el depósito era del Congreso de la República, en el monto de 5.200 soles, lo cual me resultaba bastante sorprendente, porque entiendan bien que nosotros hemos sido disueltos el 30 de septiembre. Si recuerdo bien, ahí está la prueba, he publicado la liquidación, el documento que me entregaron el mes de enero, donde recuerdo las palabras enfáticas del responsable de Administración de Recursos Humanos del Congreso de la República al mencionar que solo ese era el monto que me correspondía. O sea, es un monto de 1.380. Evidentemente era una irregularidad porque no correspondía a la hoja de mi liquidación, como cualquier trabajador cuando termina su trabajo le hacen su liquidación. Frente a esta situación, evidentemente tenía que hacer público porque en una situación tan delicada que está viviendo el país con esto de la pandemia, no es posible que se haga disposición de los dineros del Estado de esa manera. Y la inquietud que tenía era porque pensaba que era un error. Pero este error resulta que no es un error, es un acuerdo de la anterior mesa directiva del Congreso de la República, refrendada por esta mesa actual, ojo, porque los acuerdos de mesa directiva se pueden derogar con un nuevo acuerdo de la nueva mesa. Se hizo en diferentes oportunidades cuando uno no está de acuerdo o no se ciñe estrictamente a lo legal. Y evidentemente tenía que hacer público por un deber moral que tengo
frente al país. Como todos tenemos necesidades, es evidente, pero tenemos que ser responsables. ¿De cuánto, señor Arce, de cuánto fue este bono que se ha dado y se ha llegado a los 130 congresistas, ex congresistas? Entiendo que el acuerdo iba en ese sentido, que se le dé a los 130. Sin embargo, leía un tuit de la ex congresista Alejandra Aramayo, que ella dice que no ha recibido absolutamente nada. ¿De cuánto es este bono y quiénes lo han recibido finalmente? Me depositó el Congreso de la República 5.200 soles. Ahí dice en el voucher del depósito electrónico, evidentemente, porque no podemos acceder directamente al banco, que es habilitación del Congreso de la República. Ahora, un detalle muy importante, hago la denuncia y empiezan a salir varias versiones. Ayer en vuestro medio salió la congresista Beteta y a informar que correspondía a las liquidaciones de CTS y gratificaciones, según su argumentación, sí, y que data del mes de febrero. Ajá. De la misma manera, el ex congresista Becerril hizo una publicación en su Twitter mencionando que era el pago por 12 días de CTS del mes de marzo. El señor Merino, a través del Congreso de la República, hace la comunicación de un comunicado de prensa donde menciona que se refiere a gratificaciones truncas. Y el señor Olaechea en la noche habla que se refiere a gratificaciones del mes de diciembre. Si vamos al detalle fino, si quieren entrar a ese detalle fino para que vean el grado de irregularidad, porque ya para empezar tenemos 4 versiones distintas de los actores determinantes de la decisión para entregar este bono a los congresistas. Si hacemos el cálculo específico y en el análisis detallado, cuando uno hace una liquidación no solamente es compensación por tiempo de servicios, que es CTS, es gratificaciones truncas, es vacaciones truncas. Si hay algún acuerdo laboral, tal vez alguna otra bonificación, inclusive si son más de 5 años, le corresponde un sueldo. Pero eso está establecido en la ley y tiene que ser transparente. Ahora, con la argumentación que han hecho que correspondería a diciembre, inclusive en el cálculo estarían errados, porque las gratificaciones, lo puede explicar cualquier laboralista, corresponde a 2 sueldos por año, una gratificación en julio y otro en diciembre, que se calcula en función del semestre que se ha trabajado. Si estamos hablando del segundo semestre y el Congreso se ha cerrado el 30 de septiembre, estaríamos hablando de 3 meses. Entonces ya no sería 5.600, sería inclusive 7.800. ¿A qué voy con todo esto? Quiero explicar a la población de que este es un pago irregular. Por eso es que hasta el momento no se ponen de acuerdo. Entiendo que ya no existe el chat La Botica para que se puedan coordinar y tener un guión para dar respuesta. Por eso Olaechea dice una cosa, Karina Beteta dice otra información contradictoria, el ex congresista Becerril de la misma manera, y lo más lamentable es la actual mesa directiva del Congreso de la República, que ha pretendido deslindar responsabilidades mencionando que la decisión correspondía a la mesa directiva del señor Olaechea, lo cual es lamentable. La excongresista Karina Beteta ha dicho que esto es una cortina de humo de parte de usted para tapar los malos resultados o las cifras negativas del gobierno, que usted es ahijado del presidente Vizcarra. Le ha dicho. Son argumentos totalmente desbaratados y tienen un simple, y si se refiere a las elucubraciones que hace la congresista Beteta, porque hay un simple dato para poder desbaratar ese argumento. Yo no he pedido que me hagan el depósito. Si fuéramos parte de una supuesta conspiración, ¿cómo es posible que el Congreso me haga un depósito en mi cuenta cuando yo ya no soy congresista? En una situación donde el bono universal no ha llegado a la población. De universal solo tiene la ilusión que ha generado en la población y por eso vemos a la gente entonces, en la calle. Congresista, ex congresista, entonces ex congresista, usted, por favor. Claro, entonces usted no es más bien afín a esta administración, a este gobierno, porque lo está criticando duramente, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cómo está manejándose el tema de los bonos, por ejemplo? Mire, estamos en un solo barco y todos tenemos que remar para salir adelante de esta crisis humanitaria a consecuencia de la pandemia y que es a nivel mundial. Pero eso no es óbice para no expresar las críticas respecto a los errores que viene cometiendo el gobierno, para poder corregir y hacer propuestas. Y es evidente que ha habido errores no solamente con el bono. Si hacemos un análisis mucho más fino, yo trabajo en una universidad, estamos haciendo investigación
Y uno de los errores que ya ha estado modificando es el enfoque hospitalario que ha prevalecido durante la cuarentena y que recién hace un par de semanas han cambiado el enfoque con el enfoque comunitario, como criterio, como estrategia para atender. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque hospitalario y comunitario? El enfoque hospitalario estaba enfocado a proveer de recursos, de logística, de equipamiento, de médicos a los grandes hospitales para atender a los pacientes graves. Pero había un gran detalle. Había gente que era asintomática o que tenían efectos leves de la contaminación con el virus. ¿Y qué hacía el Estado? Los enviaba a sus casas. Si en el hospital los reciben como astronautas a un paciente posible contaminado con el virus, cuando regresa a su casa, probablemente en esa casa solo hay un solo cuarto. La familia no lo va a recibir como astronauta. ¿Qué significa? Significa que el virus circulaba en las calles, en los domicilios, y la gente tenía que trabajar porque no llegaba el bono. Y evidentemente ahí estaba el error. Por eso es la discrepancia entre el enfoque hospitalario y el enfoque comunitario que debió haberse aplicado. El gobierno ha hecho una enmienda que es importante, que se empiece a trabajar el primer nivel de salud respecto a las postas médicas, a los centros de salud, para atender justamente los primeros casos. Y evidentemente la crítica abierta a las pruebas rápidas respecto a las pruebas moleculares, que la mayoría de países sí ha estado utilizando. Perfecto. Pero más allá de eso también hay que reconocer, el gobierno tomó una decisión muy importante con la cuarentena. Caso contrario, haciendo estadísticas simples y proyecciones, tendríamos un promedio de 400,000 muertos si es que no se hubiera hecho la cuarentena. Imagínate la desgracia humana que se hubiera generado. Pero te estoy mostrando con propuesta, con argumentos, de que hay buenas acciones, pero también hay errores que hay que expresarlo. Y del bono universal, como te repito, de universal solo tiene la ilusión que ha generado, y por eso vemos en las calles a tanta gente buscando una oportunidad para demandar ingresos. Todos la estamos pasando muy difícil. Ustedes mismos, cualquier persona, no tenemos ningún ingreso desde el mes de marzo. Tenemos serios problemas. En lo particular, el colegio de mis hijos sabe la situación económica en la que me encuentro, y le agradezco públicamente la posibilidad de que me han ayudado inclusive. Perfecto, señor Arce. Perdón, señor Arce, por favor, espérenos un momentito, por favor. Tenemos un par de preguntas más que hacerle, pero tenemos que ir a una brevísima pausa aquí en RPP. Regresamos de inmediato. Son casi 8 millones de escolares los que están estudiando de manera remota debido a la emergencia por la COVID-19. El gran esfuerzo que están haciendo los docentes en nuestro país para realizar las clases debe ir de la mano con una capacitación adecuada para los desafíos del siglo XXI. Trabajemos juntos por una educación de calidad. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP con el apoyo de Movistar. Cuando la gripe llega a casa, nadie se escapa. Dexagron Plus Antigripal. Alivio rápido y potente contra síntomas de la gripe y el resfrío común. Durante esta emergencia, los periodistas de RPP te informamos sobre lo que ocurre en todo el país. Durante todo el día, en radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona. Dicen que la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. Si quieres tu música urbana, pues toma. Lo que te escucha es Radio La Zona. En la noche y la escucho por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Radio La Zona, tu música urbana. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos con ampliación de noticias de RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con el ex congresista Richard Arce a propósito de un
bono, un depósito que le llegó por decisión del anterior Congreso. Él está en desacuerdo y no le satisfacen las explicaciones que se han dado porque son diversas, pero estábamos revisando lo que podemos hacer ahora. Congresista, usted se encuentra, me parece, en el Cusco, ¿es cierto? ¿Y qué medidas podríamos tomar? Usted estaba haciendo recomendaciones. Siempre ha estado preocupado usted, en tanto parlamentario, por la situación de nuestro país, sobre todo de los sectores menos favorecidos, y en esta crisis usted tenía algunos apuntes que hacer a las estrategias que estaba tomando el gobierno. Sí, como te estaba mencionando, es que el gobierno debe seguir haciendo un énfasis en el enfoque comunitario, el seguimiento y el rastreo de los pacientes y los que resulten positivos y que de repente son asintomáticos, porque caso contrario, mientras no se tenga una vacuna, el virus va a seguir latente en las calles, en las poblaciones, y va a ser complicado la reactivación económica que tanto pregona el gobierno. Evidentemente esto requiere inclusive de sistemas de información, de tecnología, de soporte técnico que se ha desarrollado en otros países. En Colombia se ha estado implementando un seguimiento con mapas de calor, por ejemplo, para ver dónde hay concentración de población. Ahora tenemos las redes sociales que nos puede ayudar a monitorear justamente a la población, y la población también nos puede ayudar a retroalimentar. Eso es la base del enfoque comunitario y debería ser tomado en cuenta. Y evidentemente en este proceso de reactivación económica tiene que buscarse el mayor beneficio para las pequeñas y las microempresas, para estos ambulantes que han salido a la calle, que en realidad son formales. Entonces, ver mecanismos de ayuda que Reactiva Perú llegue a esa población más vulnerable, más necesitada, porque durante 3 meses no ha tenido ningún tipo de ingreso. ¿Y cómo evalúa, señor Arce, el desempeño ahora del nuevo Parlamento, ¿no?, que está siendo sumamente cuestionado por varias normas, varios proyectos que están empujando, que tienen un corte bastante populista? No sé qué opina usted, por ejemplo, el tema de peajes. Esta semana se va a debatir el tema de condonar intereses, perdonar intereses. ¿Cómo evalúa el desempeño ya de este Parlamento? En muchos casos es hasta vergonzoso, y regresamos a la denuncia que he hecho. El acuerdo de mesa directiva tenía que ser revisado por el actual mesa directiva presidida por el señor Merino, y ahí hay un detalle súper importante. Un acuerdo de mesa se puede derogar con otro acuerdo. Ahora que he hecho la denuncia, recién salen a informar al país sobre esta situación bastante particular, y evidentemente causa mucha indignación con la población. Si no tienen la capacidad de fiscalizar la labor de la mesa directiva presidida por Olaichea y compañía, ¿qué están haciendo? Se están dedicándose a aprobar leyes inconstitucionales, como los colectiveros, como el tema de los peajes. Es realmente grave el daño que le están ocasionando al país. En ese marco era importante que este Congreso de la República se dedique a revisar los decretos de urgencia que se han emitido durante el interregno parlamentario, y evidentemente ver las decisiones administrativas, porque recordemos bien que son en los últimos días de la gestión de la Comisión Permanente de Pedro Olaichea que se han tomado este tipo de decisiones. Y no solamente es el bono de los congresistas, recordemos bien, incrementaron el número de trabajadores, les aumentaron los sueldos, sabiendo que solo funcionaba la Comisión Permanente, menos de 30 congresistas. Inclusive se hicieron viajes internacionales cuando no les correspondía. ¿Qué está haciendo este Congreso respecto a esa labor de fiscalización? ¿Dónde están los adalides de la justicia que permanentemente se rasgan las vestiduras y critican, teniendo una responsabilidad intrínseca dentro de la labor que vienen realizando? Esto es una crítica también a la actual gestión del Congreso de la República presidido por el señor Merino, que se le estará pasando de todo si es que no se da cuenta que sale un bono de más de 676,000 soles para los excongresistas que ya fuimos defenestrados el 30 de septiembre del año 2019. Sí, claro, usted fue uno de los que apoyaba firmemente esa decisión del presidente Martín Vizcarra, pero no le preocupa más, o sea, lo que usted plantea es entonces que este Congreso debe revisar no las acciones del gobierno, sino las acciones del Congreso que ya no existe. Eso es lo que usted nos plantea. No, Ricardo, al contrario. Pero está diciendo eso. O sea, usted dice, control político este Congreso gobierno, dice no está fiscalizando el anterior Congreso. Ordenemos Ricardo, nuestras ideas entonces de otra manera. Entonces, ¿qué plantea? Son 130 congresistas y es que no me equivoco, son 10 bancadas.
han contratado inclusive muchos más asesores que cuando se tenía sesiones presenciales, donde evidentemente se requería el soporte y el apoyo logístico. No pueden hacer su labor de control político con el Ejecutivo, no pueden hacer su labor de fiscalización sobre las denuncias de corrupción, no pueden hacer también su trabajo respecto a la gestión de la mesa directiva anterior. Son muchas las tropelías que ha cometido la mesa directiva del señor Pedro Laichea y compañía, donde está la señora Karina Beteta. Recordemos eso, bien insisto, todo lo que ha significado el anterior Congreso. Sí, claro, por supuesto que eso, si es que hay alguna irregularidad, imaginamos que la Fiscalía va a estar muy atenta, pero lo que también vemos con preocupación es que sigue usted enfocado en ese tema del anterior Congreso, que ya no existe, ¿no? ¿Cómo no voy a estar enfocado en el anterior Congreso si veo que el anterior Congreso sigue vigente y nos hacen un pago irregular de 5.200 en la cuenta personal? Yo pensaba que era un error, pero no es ningún error. Ya lo ha confirmado el comunicado de prensa del señor Merino, donde menciona, grafica a detalle, que ha sido un depósito para todos los congresistas. Deben fiscalizar al anterior Congreso y evidentemente fiscalizar al actual gobierno. Eso es muy importante. Revisen los decretos de urgencia, es muy importante para saber si tenían la constitucionalidad. Ha habido una serie de decisiones que se ha tomado durante el interregno parlamentario y la labor justamente de este nuevo Congreso, porque la Comisión Permanente solo daba opinión de esos decretos de urgencia, era revisar y ver si se continúan en vigencia los decretos de urgencia. ¿Y qué están haciendo? Están dedicándose a aprobar leyes inconstitucionales, como las mencionadas, que nos va a costar al país. Bueno, la opinión entonces del excongresista Richard Arce. Pero Ricardo, ya son las 8:27 de la mañana. Vamos a una breve pausa. Venimos con más en Ampliación de Noticias. Muchas gracias, excongresista. Cuando la gripe llega a casa, nadie se escapa. Dexadrón Plus Antigripal.